10 plantas, 10 nombres que probablemente no escuchaste de boca de tu médico. 10 compuestos que la ciencia lleva décadas estudiando en silencio, lejos de los titulares, lejos de las farmacias convencionales, pero cada vez más presentes en las investigaciones de universidades como Harvard, Stanford y la Universidad de Tokio. No son remedios de abuela, no son tradiciones sin respaldo. Son plantas con ensayos clínicos, con mecanismos documentados, con efectos medidos sobre marcadores reales de salud. Y sin embargo, la mayoría de personas mayores de 65 años nunca han oído hablar de ellas. Eso está a punto de cambiar. Porque si tu cuerpo está luchando ahora mismo contra la inflamación crónica, contra la glucosa alta, contra el cansancio que no tiene explicación, contra la memoria que empieza a fallar, o contra esa sensación constante de que algo no funciona como debería, es posible que lo que te falta no sea más medicación. Es posible que lo que te falta sea información, la información correcta, a tiempo. En este video vas a descubrir exactamente cómo actúan estas 10 plantas en el cuerpo humano, qué mecanismos biológicos activan o inhiben, en qué estudios se apoya cada una, y algo que casi nadie menciona, cuáles de ellas no deberías combinar con ciertos medicamentos comunes. Eso último es tan importante que podría ser el dato que más te importe hoy, especialmente si tomas anticoagulantes, antidiabéticos o inmunosupresores. Pero antes de continuar necesito pedirte algo. Escríbeme en los comentarios cuál es el problema de salud que más te preocupa ahora mismo. El que no te deja dormir, el que llevas meses o años intentando entender, el que tu médico te trata pero tú sientes que aún falta algo. Leo cada respuesta personalmente y me ayuda a saber qué información necesitáis de verdad para los próximos videos. Tu respuesta no es un dato, es una conversación, y me importa. Ahora bien, para entender por qué estas plantas son tan relevantes para alguien que tiene más de 65 años, necesitas comprender algo primero, algo que la medicina convencional sabe, pero raramente comunica con claridad. A partir de los 60, el cuerpo humano entra en un estado que los científicos llaman inflamación de bajo grado crónica, o en inglés, inflammaging, una palabra que fusiona inflamación y envejecimiento. No es la inflamación aguda que tienes cuando te golpeas o cuando tienes una infección. Es diferente, es silenciosa, es constante. Y según una revisión publicada en la revista Nature Medicine en 2020, esta inflamación silenciosa está en la base de casi todas las enfermedades crónicas asociadas al envejecimiento. Artritis, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, deterioro cognitivo e incluso ciertos tipos de cáncer. Lo que esto significa en términos prácticos es que no son 10 enfermedades diferentes con 10 causas diferentes. En muchos casos es el mismo fuego subyacente con 10 manifestaciones distintas. Y si puedes actuar sobre ese fuego, puedes actuar sobre todas las manifestaciones al mismo tiempo. Eso es exactamente lo que hacen varias de estas plantas. No atacan síntomas, atacan mecanismos. Y esa diferencia es enorme. Empecemos por la primera, ashwagandha. Su nombre científico es Withania somnífera y ha sido utilizada durante más de 3000 años en la medicina ayurvédica de la India. Pero lo que nos interesa no es la tradición, es la evidencia, y hay mucha. Un ensayo clínico aleatorizado, publicado en el Journal of the International Society of Sports Nutrition en 2015, realizado en la Universidad KSR de India, estudió el efecto de la ashwagandha en personas con estrés crónico y niveles elevados de cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, y en personas mayores el cortisol crónico elevado es un problema serio. Deteriora la memoria, eleva la glucosa en sangre, debilita el sistema inmune y acelera la pérdida de masa muscular. Los participantes que tomaron un extracto estandarizado de ashwagandha durante 8 semanas mostraron una reducción del cortisol de entre el 17 y el 30% comparado con el grupo placebo. Y algo más. Mejoraron sus puntuaciones en las escalas de ansiedad, calidad del sueño y resistencia al estrés. Ahora bien, ¿por qué el cortisol elevado es tan relevante después de los 60? Porque cuando el cortisol se mantiene alto de forma crónica, el hipocampo, que es la estructura del cerebro más relacionada con la memoria y el aprendizaje, literalmente se encoge. Hay estudios de imagen cerebral que lo documentan.
Investigadores de la Universidad de California en San Francisco publicaron en 2013 en el Journal of Neuroscience datos de resonancia magnética que mostraban una correlación directa entre los niveles de cortisol matutino y el volumen del hipocampo en adultos mayores. Las personas con cortisol más elevado tenían hipocampos más pequeños, y un hipocampo más pequeño significa más dificultad para consolidar recuerdos nuevos, más confusión con fechas y nombres, más esa sensación de que la mente ya no es tan ágil como antes. La ashwagandha parece actuar inhibiendo el eje hipotalámico pituitario adrenal, que es el sistema que regula la producción de cortisol. Al calmarlo, el cerebro deja de estar bajo presión constante, pero sus efectos no se detienen ahí. Un segundo estudio, publicado en Medicine en 2019 por investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Mentales y Neurológicas de Bangalore, mostró que la ashwagandha mejoró de forma estadísticamente significativa la memoria inmediata, la memoria general, la atención ejecutiva y la velocidad de procesamiento cognitivo en adultos con deterioro cognitivo leve. No en personas sanas, en personas que ya habían empezado a notar que algo fallaba. Pero aquí hay algo que la mayoría de videos sobre ashwagandha no te cuentan, y es importante. La ashwagandha tiene actividad inmunoestimulante. Para la mayoría de personas eso es bueno, pero si estás tomando medicamentos inmunosupresores, como los que se recetan tras un trasplante de órgano o para tratar enfermedades autoinmunes como el lupus o la artritis reumatoide, esta planta podría interferir con el efecto del medicamento. No es teoría, es una advertencia documentada en la base de datos de interacciones farmacológicas de la Clínica Mayo. Consulta siempre con tu médico antes de incorporarla. Y hay otra interacción que casi nadie menciona. La ashwagandha puede aumentar los niveles de hormona tiroidea, concretamente T3 y T4. Para personas con hipotiroidismo que no toman medicación, eso podría ser beneficioso. Para personas que ya toman levotiroxina, la hormona tiroidea sintética, puede ser un problema real. La suma de los efectos podría llevar a niveles de hormona tiroidea demasiado altos, con síntomas como palpitaciones, nerviosismo o insomnio. Un estudio publicado en el Journal of Pharmacy and Pharmacology en 2011 documentó este efecto en modelos animales. En humanos, la evidencia es preliminar, pero suficiente para recomendar precaución. Y sin embargo, lo que acabas de aprender sobre el cortisol era solo el primer nivel del problema. Porque hay algo que el estrés crónico hace en el cuerpo que va mucho más allá de los nervios o el insomnio. Algo que conecta directamente con el siguiente nombre de la lista. Y cuando lo entiendas, vas a ver las cosas de otra manera. El estrés crónico acelera algo llamado senescencia celular. Las células envejecen más rápido, dejan de dividirse correctamente. Y cuando esto ocurre en el sistema inmune, el resultado es lo que los inmunólogos llaman inmunosenescencia. El sistema de defensa del cuerpo pierde capacidad, se vuelve lento, torpe. Las vacunas funcionan peor, las infecciones duran más, y el cuerpo empieza a tolerar células dañadas que antes hubiera eliminado sin esfuerzo. Eso incluye células precancerosas, y ahí es exactamente donde entra el Astragalus membranaceus. El Astragalus, conocido en la medicina china tradicional como Huang Qi, lleva siendo estudiado en Occidente desde los años 90. Pero fue en 2010 cuando un estudio publicado en la revista Rejuvenation Research por investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles, cambió la conversación. El estudio analizó un compuesto derivado del astragalus llamado TA65 y su efecto sobre los telómeros. Los telómeros son los capuchones protectores que hay en los extremos de los cromosomas. Con cada división celular, los telómeros se acortan. Cuando se vuelven demasiado cortos, la célula deja de dividirse o muere. Y este proceso de acortamiento de telómeros es uno de los marcadores biológicos más fiables del envejecimiento. El TA65 derivado del astragalus demostró activar una enzima llamada telomerasa, que repara y alarga los telómeros. Los participantes del estudio mostraron un perfil inmunológico consistentemente más joven tras tomar el compuesto durante 12 meses. Tenían más células T vírgenes, que son las células del sistema inmune capaces de reconocer y atacar nuevas amenazas, y menos células T senescentes, que son las que ya no funcionan bien. Este estudio no significa que el astragalus sea la fuente de la juventud. La ciencia es más matizada que eso, pero sí sugiere que existe un mecanismo real, documentado,
por el cual el astragalus podría ralentizar ciertos aspectos del envejecimiento inmunológico. Lo que pocos estudios populares sobre el astragalus mencionan es que sus polisacáridos, los astragalanos, tienen también efectos documentados sobre el microbioma intestinal. Un estudio de 2019, publicado en Frontiers in Pharmacology, mostró que el astragalus modifica favorablemente la composición de la microbiota, aumentando la proporción de bacterias productoras de butirato, como los lactobacillus, y reduciendo bacterias proinflamatorias. El butirato, ese ácido graso de cadena corta, no solo protege el intestino, atraviesa la barrera intestinal, llega al torrente sanguíneo y actúa como señal antiinflamatoria sistémica, lo que significa que el astragalus podría estar combatiendo el inflamagen desde el intestino hacia afuera. Y eso cambia completamente cómo entendemos su mecanismo de acción. Y ahora viene la parte que cambia el sentido de todo lo que acabas de leer. Porque si el astragalus funciona sobre el sistema inmune y sobre el intestino, y la ashwagandha actúa sobre el cortisol y la tiroides, ¿qué ocurre cuando las combinas sin saberlo con el tercer nombre de la lista? La respuesta no es simple, y ese es el primer error que la gente comete cuando empieza a investigar estas plantas por su cuenta. Las combina sin saber cómo interactúan. Y en algunos casos, la combinación no suma, neutraliza. Pero hay una combinación que sí suma. Una que los investigadores llevan años estudiando juntos, precisamente porque los mecanismos se complementan. Y esa combinación aparecerá más adelante. Porque antes, necesitas entender el tercer nombre de la lista. Andrographis paniculata. Una planta originaria del sur de Asia, ampliamente utilizada en la medicina tradicional de India, Tailandia y China. Conocida popularmente como el rey de las plantas amargas. Y esa amargura tiene una razón biológica. Los andrografólidos, sus compuestos activos, son algunos de los más potentes inhibidores naturales del factor nuclear kappa B, más conocido como NF-kappa B, que es una de las principales señales moleculares que activan la inflamación en el cuerpo. Según una revisión sistemática publicada en Phytomedicine en 2017, el Andrographis mostró efectividad clínica documentada en la reducción de síntomas de infecciones del tracto respiratorio superior, reducción de marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva, y en algunos estudios, efectos moduladores sobre la glucosa en sangre. Para personas mayores de 65 años, la proteína C reactiva elevada es un marcador que los cardiólogos vigilan de cerca, porque se asocia con mayor riesgo cardiovascular. Reducirla no es un objetivo estético, puede ser literalmente una cuestión de vida. Pero el Andrographis hace algo más que inhibir la inflamación. Hay estudios preliminares publicados en el International Immunopharmacology en 2014 que sugieren que los andrografólidos pueden modular la actividad de las células NK, las células asesinas naturales del sistema inmune, que son las primeras líneas de defensa contra células infectadas por virus y células tumorales. En personas mayores, la actividad de las células NK declina de forma natural, y algunos datos experimentales sugieren que el Andrographis podría ralentizar ese declive. Esta línea de investigación está aún en fases preliminares en humanos, y debe leerse con el escepticismo que merece cualquier dato no confirmado en ensayos clínicos de fase 3. Pero el mecanismo es biológicamente coherente. Pero el Andrographis tiene una interacción importante que debes conocer. Puede potenciar el efecto de los anticoagulantes como la warfarina. Si tomas warfarina, acenocumarol o cualquier anticoagulante similar, el Andrographis podría aumentar el tiempo de sangrado. Este no es un riesgo hipotético. Está documentado en literatura clínica. No lo combines con anticoagulantes sin consultar a tu médico. Y tampoco lo combines con hipoglucemiantes sin supervisión, porque su efecto moderado sobre la glucosa puede sumarse al de los medicamentos y provocar bajadas indeseadas. Y aunque ya tienes 3 plantas y 3 mecanismos distintos sobre la mesa, la historia apenas ha empezado a complicarse. Porque lo que acabas de aprender sobre la inflamación y el sistema inmune es solo la capa externa del problema. Hay una capa más profunda. Una que tiene que ver con algo que ocurre dentro de las articulaciones, en el tejido conectivo, en los huesos, y que para muchas personas mayores de 65 años es el dolor más constante, más limitante, más cotidiano de todos. No la enfermedad más grave,
la que más arruina el día a día. La Boswellia serrata, también conocida como incienso indio, produce una resina que ha sido utilizada en medicina ayurvédica durante siglos para tratar condiciones inflamatorias articulares. Pero a diferencia de muchos remedios tradicionales, la Boswellia ha acumulado una cantidad notable de evidencia clínica moderna. Los ácidos boswélicos, especialmente el AKBA o ácido acetil 11-ceto-beta-boswélico, inhiben de forma selectiva la enzima 5-lipoxigenasa, que es una de las principales rutas de producción de leucotrienos, moléculas proinflamatorias que juegan un papel central en la artritis. Un ensayo clínico publicado en Phytomedicine en 2003, realizado en el Banaras Hindu University Medical College de India, siguió a 30 pacientes con osteoartritis de rodilla durante 8 semanas. Los que recibieron extracto de Boswellia mostraron una reducción significativa del dolor, mejora en la flexión de rodilla y mayor capacidad para caminar en comparación con el grupo placebo. Otro estudio publicado en el International Journal of Medical Sciences en 2011 confirmó resultados similares con un extracto enriquecido en AKBA. Lo interesante de la Boswellia no es solo que reduce el dolor, es que parece hacerlo sin los efectos secundarios gastrointestinales que acompañan a los antiinflamatorios no esteroideos convencionales como el ibuprofeno. Y eso, para personas mayores cuyo estómago ya ha sido castigado por años de medicación, no es un detalle menor, es central. Hay algo que los estudios de Boswellia revelan cuando los miras en conjunto, que va más allá del alivio del dolor. La inflamación articular crónica no destruye solo el cartílago. También activa osteoclastos, que son las células responsables de la reabsorción ósea. En otras palabras, la inflamación articular no tratada acelera la pérdida de masa ósea. Hay una conexión directa entre artritis y osteoporosis que pocas personas conocen. Y la Boswellia, al inhibir la vía de los leucotrienos, podría estar actuando indirectamente también sobre ese mecanismo. Los datos en este punto son preliminares, pero la coherencia biológica es sólida. Ahora bien, la articulación dañada es solo el lugar donde se manifiesta el problema. La pregunta real es por qué esa articulación se inflamó en primer lugar. Y la respuesta, en muchos casos, apunta a algo que ocurre en el intestino. Algo que los investigadores llevan menos de 20 años entendiendo y que ha cambiado radicalmente la forma en que la ciencia médica mira las enfermedades crónicas. El eje intestino-articulación. Una conexión que la medicina convencional todavía no ha integrado del todo en la práctica clínica cotidiana, pero que la investigación del microbioma hace cada vez más difícil de ignorar. La moringa oleífera es posiblemente la planta con el perfil nutricional más denso de toda esta lista. Sus hojas contienen niveles documentados de vitamina C, vitamina B6, hierro, calcio, potasio y aminoácidos esenciales que superan comparativamente a muchos alimentos convencionales. Pero lo que nos interesa aquí no es su valor nutritivo genérico, es un mecanismo específico que conecta directamente con ese eje intestino-articulación del que acabamos de hablar. Según una revisión publicada en Food and Chemical Toxicology en 2014 por investigadores de la Universidad de las Indias Occidentales, la moringa contiene isotiocianatos, compuestos que modulan la expresión génica a través de una vía llamada NRF2, que es básicamente el interruptor maestro de las defensas antioxidantes del cuerpo. Cuando el NRF2 está activo, las células producen más glutatión, más catalasa, más superóxido dismutasa, las enzimas que neutralizan los radicales libres que dañan las células. En personas mayores, la actividad del NRF2 declina de forma natural. Y ese declive es uno de los mecanismos que explica por qué el daño oxidativo aumenta con la edad, por qué las células se deterioran más rápido, por qué el proceso de reparación se vuelve más lento e ineficiente. Pero hay algo que pocos estudios sobre moringa mencionan en los titulares. La moringa tiene un efecto hipoglucemiante documentado. Un estudio publicado en el Journal of Food Science and Technology en 2012 mostró que el consumo regular de hojas de moringa redujo los niveles de glucosa en ayunas en personas con diabetes tipo 2. Esto es buena noticia para muchos, pero significa algo muy importante si tomas metformina u otro antidiabético oral. Habla con tu médico antes de introducirla,
porque podría potenciar el efecto y llevar la glucosa a niveles demasiado bajos. Y hay otro dato sobre la moringa que cambia su dimensión completamente. Sus hojas tienen contenidos significativos de quercetina y kenferol, dos flavonoides con efectos antiinflamatorios y antioxidantes propios, que actúan por vías distintas a los isotiocianatos. En esencia, la moringa no actúa por un solo mecanismo, actúa por varios simultáneamente. Y esa polifuncionalidad es lo que la distingue de la mayoría de plantas de esta lista. Es más parecida a un alimento medicinal que a un compuesto activo único. Y justo aquí, en el punto en que el intestino, la glucosa y la inflamación convergen, aparece el nombre que más sorprende a la gente cuando lo escuchan por primera vez. No porque sea exótico, sino porque los estudios sobre él son tan contundentes que resulta difícil entender por qué no es más conocido fuera de Asia. Jiaogulan. Su nombre científico es Gynostema pentaphyllum. Es una enredadera de Asia Oriental que durante siglos fue consumida como té en las regiones montañosas del sur de China, en una zona llamada Guizhou, donde los índices de longevidad son notablemente altos, y donde la esperanza de vida en personas mayores supera significativamente la media nacional. Durante mucho tiempo, esa correlación fue solo una curiosidad folclórica, hasta que los científicos empezaron a analizar sus compuestos activos, los yipenocidos, y descubrieron algo extraordinario. El jiaogulan activa una enzima llamada AMPK, la adenosina monofosfato quinasa activada. La AMPK es lo que los investigadores llaman el sensor de energía del cuerpo. Cuando se activa, el cuerpo empieza a usar la grasa como combustible, mejora la sensibilidad a la insulina, reduce la producción de glucosa hepática y activa procesos de limpieza celular llamados autofagia. En esencia, la activación de AMPK imita muchos de los efectos metabólicos del ejercicio y del ayuno intermitente, sin que sea necesario realizar el ejercicio ni el ayuno. Un estudio aleatorizado publicado en Obesity en 2013, realizado en el Hospital General de Guangzhou, mostró que personas obesas que tomaron un extracto estandarizado de jiaogulan durante 3 meses redujeron significativamente su grasa visceral, mejoraron su perfil lipídico y mejoraron la sensibilidad a la insulina en comparación con el grupo placebo. La grasa visceral, que es la que rodea los órganos internos, no es solo un problema estético. Es metabólicamente activa, produce citoquinas inflamatorias y está directamente asociada con el riesgo cardiovascular, la diabetes tipo 2 y la resistencia a la insulina. Pero el jiaogulan tiene un efecto secundario del metabolismo que conecta directamente con la longevidad de una forma que los estudios sobre grasa visceral no capturan bien. La activación crónica de AMPK regula negativamente la vía mTOR, que es el principal regulador del crecimiento celular. Cuando mTOR se inhibe de forma cíclica, la autofagia aumenta. Las células activan sus sistemas de limpieza interna, eliminan proteínas dañadas, orgánulos deteriorados y mitocondrias disfuncionales. Este proceso de limpieza celular es uno de los mecanismos centrales de la longevidad estudiados en organismos modelo y ha generado un premio Nobel de Fisiología o Medicina, concedido a Yoshinori Ozumi en 2016 precisamente por su trabajo sobre la autofagia. Lo que el jiaogulan hace, en términos moleculares, es empujar suavemente al cuerpo hacia ese estado de limpieza que el envejecimiento tiende a suprimir. Pero hay un detalle sobre el jiaogulan que cambia su relevancia de forma dramática para personas que toman ciertos medicamentos. El jiaogulan tiene efectos anticoagulantes moderados, no tan potentes como el andrografis, pero documentados. Y también puede interactuar con medicamentos que afectan el hígado, incluidos algunos hipolipemiantes como las estatinas. Este no es un punto menor. Si estás en tratamiento con estatinas o anticoagulantes, la introducción del jiaogulan requiere supervisión médica. Y sin embargo, lo que acabas de aprender sobre la AMPK es solo el principio de algo más grande. Porque resulta que hay otra planta en esta lista que activa la misma vía, pero lo hace por un mecanismo completamente diferente. Y cuando las investigaciones compararon los dos mecanismos, lo que encontraron fue inesperado, casi desconcertante, porque sugería que el cuerpo humano tiene múltiples puertas de entrada al mismo sistema de control metabólico.
y que dependiendo de qué puerta uses, los efectos secundarios del recorrido son completamente distintos. La Schisandra chinensis, conocida en la medicina tradicional china como el fruto de los 5 sabores, porque simultáneamente es agria, dulce, amarga, picante y salada, es uno de los adaptógenos más complejos que se conocen. Un adaptógeno, en términos científicos, es una sustancia que ayuda al cuerpo a mantener la homeostasis frente al estrés físico, químico o biológico. No potencia un sistema específico, regula el conjunto, y esa diferencia es crucial. Pero el interés moderno en la Schisandra no viene de su tradición, viene de sus lignanos, especialmente la esquisandrina B y la gomicina A, que han mostrado efectos documentados sobre la función hepática. Una revisión de 2016, publicada en Molecules por investigadores de la Universidad Shenyang de China, analizó más de 40 estudios sobre los efectos hepáticos de la Schisandra. Los resultados mostraron que sus compuestos reducen la elevación de enzimas hepáticas en personas con hepatotoxicidad inducida por fármacos, mejoran la función detoxificadora del hígado y tienen propiedades adaptógenas documentadas sobre el sistema nervioso central, que se manifiestan como mejora en la concentración y reducción de la fatiga mental. Para personas mayores de 65 años que toman múltiples medicamentos, el hígado trabaja bajo una carga constante. La Schisandra no elimina esa carga, pero parece ayudar al hígado a procesarla de forma más eficiente. Y eso tiene implicaciones prácticas reales, porque un hígado que procesa mejor los fármacos es un hígado que produce menos metabolitos tóxicos. Y menos metabolitos tóxicos significa menos daño inflamatorio sistémico. Es un círculo virtuoso que comienza en un órgano que rara vez pensamos como diana terapéutica cuando hablamos de salud general. Pero la Schisandra también tiene una interacción que no puedes ignorar. Al mejorar la función de ciertas enzimas hepáticas del citocromo P450, puede alterar la velocidad a la que el hígado metaboliza otros fármacos, lo que puede hacer que ciertos medicamentos se acumulen más o que actúen durante menos tiempo. Esta interacción es farmacológicamente significativa y está documentada en la base de datos de la FDA. Si tomas medicamentos que requieren niveles estables en sangre, como los antiepilépticos, los inmunosupresores o ciertos antidepresivos, habla con tu médico antes de añadir Schisandra. Y ahora llegamos a algo que conecta todo lo que has escuchado hasta aquí de una forma que probablemente no esperabas. Porque si el estrés, la inflamación, el envejecimiento inmunológico, la glucosa elevada y la carga hepática son todos parte del mismo problema subyacente, hay una planta que la ciencia moderna está estudiando como posible reguladora de todos esos sistemas a la vez. No como cura, como moduladora. Y los estudios son, cuando menos, notables. Rhodiola rosea, una planta que crece en las regiones árticas y alpinas de Europa y Asia. Fue utilizada durante siglos por las culturas escandinavas y siberianas para aumentar la resistencia al frío, al esfuerzo físico y al estrés extremo. Hay referencias documentadas a su uso por los vikingos y por los pastores nómadas de Mongolia. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética financió investigaciones secretas sobre adaptógenos para mejorar el rendimiento de sus atletas y militares. La rhodiola fue una de las plantas más estudiadas en ese contexto. Cuando esos estudios se desclasificaron en los años 90, los investigadores occidentales quedaron sorprendidos por la solidez de los datos acumulados. Los compuestos activos de la rhodiola, principalmente la rosavina, la salidrosida y el tirosol, actúan sobre el eje hipotalámico hipofisario adrenal, similar a como lo hace la ashwagandha, pero con mecanismos moleculares distintos. Según una revisión publicada en el Nordic Journal of Psychiatry en 2009, la rhodiola mostró efectividad significativa en la reducción de síntomas de fatiga mental, ansiedad leve y trastornos del estado de ánimo relacionados con el estrés crónico. Un ensayo clínico sueco de 2009, también publicado en Phytomedicine, demostró que personas con síndrome de burnout que tomaron extracto de rhodiola durante 12 semanas mostraron mejoras estadísticamente significativas en la escala de fatiga clínica, en la atención y en la concentración. Lo que hace especialmente relevante a la rhodiola para personas mayores no es solo su efecto sobre el estrés, es su efecto documentado sobre la función mitocondrial.
Las mitocondrias son las centrales energéticas de las células. Con el envejecimiento, la función mitocondrial declina, lo que en parte explica la fatiga inexplicable, la pérdida de fuerza muscular y la lentitud cognitiva que muchas personas experimentan después de los 60. Algunos estudios preliminares sugieren que la salidrosida de la rodiola puede estimular la biogénesis mitocondrial, es decir, la formación de nuevas mitocondrias en las células musculares. La evidencia en este punto aún no es concluyente en humanos, pero los datos en modelos animales son consistentes y han generado un interés científico creciente. Hay también un estudio de 2015, publicado en Aging, realizado en la Universidad de California en Los Ángeles, que analizó el efecto de la salidrosida sobre la longevidad en modelos de Caenorhabditis elegans, el organismo modelo más utilizado en investigación del envejecimiento. La rodiola extendió la vida media de los organismos tratados entre un 20 y un 25%, y lo hizo a través de una vía que involucraba la reducción del estrés oxidativo mitocondrial. De nuevo, este resultado no puede extrapolarse directamente a humanos, pero señala un mecanismo que es evolutivamente conservado, es decir, que existe de forma similar desde los organismos más simples hasta los mamíferos. El problema aquí, igual que antes, no es que la rodiola sea peligrosa, es que su actividad biológica es real, y por tanto sus interacciones también lo son. La rodiola puede potenciar los efectos de los antidepresivos, especialmente los inhibidores de la recaptación de serotonina. Combinarla con esos medicamentos sin supervisión puede producir lo que se conoce como síndrome serotoninérgico. No es frecuente, pero es serio. Incluye síntomas como agitación, confusión, taquicardia y, en casos graves, convulsiones. Y es completamente evitable con una conversación previa con tu médico. Y sin embargo, todo lo que hemos visto hasta aquí, desde la ashwagandha hasta la rodiola, comparte algo en común. Actúan sobre sistemas ya deteriorados. Modulan, frenan, compensan. Pero la octava planta de esta lista hace algo diferente. Actúa de forma preventiva sobre uno de los sistemas que más claramente declina con la edad y cuyo deterioro tiene consecuencias que afectan a todo lo demás. Al cerebro, a la calidad de vida, a la independencia. La Bacopa monnieri, también conocida como Brahmi en la medicina ayurvédica, ha sido usada durante siglos como tónico cerebral. Pero la validación científica moderna de sus efectos sobre la cognición es sorprendentemente robusta. Una revisión Cochrane, que es uno de los estándares más altos en evaluación de evidencia médica, publicó en 2012 un análisis de 6 ensayos controlados aleatorios sobre el efecto de la Bacopa en la función cognitiva en adultos sanos. 5 de los 6 estudios mostraron mejoras estadísticamente significativas en la velocidad de procesamiento de información y en la memoria verbal tras 12 semanas de suplementación. Los compuestos activos de la Bacopa, los bacocidos, parecen actuar por varios mecanismos. Facilitan la reparación de neuronas dañadas, estimulando la síntesis de proteínas del citoesqueleto neuronal. Aumentan la actividad de la acetilcolina, que es el principal neurotransmisor de la memoria, y tienen efectos antioxidantes específicos sobre el tejido cerebral, reduciendo la peroxidación lipídica en áreas clave como el hipocampo y la corteza frontal. Un estudio de 2014 publicado en el Journal of Ethnopharmacology mostró que la Bacopa redujo significativamente los niveles de beta-amiloide en un modelo animal de Alzheimer. Pero hay un mecanismo de la Bacopa que los estudios sobre memoria raramente destacan y que es igual de importante para la calidad de vida después de los 60. La Bacopa tiene efectos ansiolíticos documentados. Reduce la ansiedad de forma comparable a ciertos benzodiazepinas en algunos estudios con animales, y en ensayos con humanos ha mostrado reducciones significativas en escalas de ansiedad como la State Trait Anxiety Inventory. Para personas mayores, la ansiedad no es un problema menor. Es uno de los factores que más deteriora el sueño, la función cognitiva y la calidad de vida. Y la relación entre ansiedad crónica y deterioro cognitivo está bien documentada. La ansiedad sostenida eleva el cortisol, y el cortisol elevado daña el hipocampo. Es el mismo círculo vicioso que mencionamos al hablar de la ashwagandha, pero visto desde otro ángulo.
Pero aquí hay algo que la mayoría de personas no sabe sobre la bacopa. Sus efectos no son inmediatos. A diferencia de un estimulante como la cafeína, los bacocidos necesitan tiempo para acumularse en el tejido nervioso. La mayoría de estudios muestran resultados significativos a partir de las 8 a 12 semanas de uso continuo. Y hay otro detalle que casi nunca se menciona. La bacopa se absorbe significativamente mejor cuando se toma con una pequeña cantidad de grasa. Un estudio farmacológico de 2013, publicado en Phytotherapy Research, mostró que la biodisponibilidad de los bacocidos aumenta entre un 40 y un 50% cuando se toma con las comidas en lugar de en ayunas. Tomar bacopa en ayunas no es solo menos eficaz, puede provocar náuseas en algunas personas. Siempre con una comida que contenga algo de grasa. Siempre. La novena planta de esta lista es también la que genera más debate entre los médicos de medicina convencional, porque sus efectos son tan potentes y sus interacciones tan importantes que algunos especialistas consideran que debería tratarse prácticamente como un fármaco. Y en cierta forma, tienen razón. La berberina es un alcaloide que se encuentra en varias plantas, entre ellas el agracejo, el golden seal y la Coptis chinensis. Ha sido utilizada durante milenios en la medicina china y ayurvédica, pero su perfil moderno de investigación es excepcional. Un metaanálisis publicado en el Journal of Ethnopharmacology en 2012, que analizó 27 ensayos clínicos con más de 2.500 pacientes, concluyó que la berberina reduce la glucosa en sangre de forma comparable a la metformina, el medicamento de primera línea para la diabetes tipo 2. No ligeramente comparable, estadísticamente comparable. Eso es un hallazgo extraordinario para un compuesto de origen vegetal. El mecanismo primario es la activación de la AMPK. La berberina la activa de forma directa y potente, más incluso que el yaugulán. Pero además, la berberina tiene efectos documentados sobre el microbioma intestinal, modificando la composición bacteriana de forma que favorece la producción de ácidos grasos de cadena corta, que son antiinflamatorios naturales producidos por las bacterias intestinales beneficiosas. Y tiene efectos sobre el colesterol, habiendo demostrado en múltiples estudios reducir el LDL y los triglicéridos de forma significativa. Pero hay una dimensión de la berberina que los estudios sobre glucosa y colesterol no capturan bien, y que es especialmente relevante para personas mayores. La berberina tiene efectos documentados sobre el ritmo circadiano celular. Un estudio publicado en Cell Metabolism en 2018 por investigadores del Instituto de Bioquímica y Biología Celular de Shanghái mostró que la berberina regula la expresión de genes del reloj circadiano en células hepáticas y musculares, mejorando la sincronización entre el metabolismo periférico y el ritmo central del cerebro. En términos prácticos, muchas personas mayores con metabolismo alterado, glucosa alta y fatiga crónica tienen también un ritmo circadiano desincronizado. Comen y duermen en horarios que el cuerpo ya no procesa bien, y la berberina podría ayudar a resincronizar ese reloj interno. Esta investigación está en fases tempranas en humanos, pero la relevancia clínica potencial es enorme. Pero aquí viene lo que hace que la berberina sea diferente a todas las plantas anteriores en términos de precaución. Precisamente porque sus efectos son tan potentes y comparables a fármacos reales, sus interacciones también lo son. La berberina interactúa con los anticoagulantes, con los antidiabéticos, con ciertos antibióticos y con algunos inmunosupresores. Tomarla junto con metformina sin supervisión puede producir hipoglucemia severa. Tomarla junto con warfarina puede aumentar el riesgo de sangrado. Y hay algo más que pocas fuentes mencionan. La berberina tiene efecto inhibidor sobre el citocromo P450, igual que la esquizandra, pero por una vía diferente. Lo que significa que si tomas ambas al mismo tiempo y además tomas medicamentos metabolizados por ese sistema enzimático, el efecto puede ser impredecible. La berberina es posiblemente la planta de toda esta lista donde la consulta médica previa no es solo recomendable, es imprescindible. Y sin embargo, hay algo en la berberina que ninguno de los estudios sobre glucosa o colesterol revela directamente. Algo que solo se hace visible cuando la miras junto a la 10ª planta.
algo que llevó a un grupo de investigadores de la Universidad de Fudan en Shanghái a publicar en 2021 un análisis que, si lo hubieran publicado sobre un fármaco nuevo, habría copado portadas en todo el mundo, y que sin embargo pasó casi desapercibido fuera de los círculos científicos. La última planta de esta lista se llama Astragalus membranaceus. Sí, el Astragalus que ya mencionamos antes, pero ahora lo miramos desde un ángulo completamente diferente. En 2021, un equipo de investigadores de la Universidad de Fudan publicó en la revista Aging Cell un análisis que combinaba datos de pacientes tratados con berberina y extracto de Astragalus durante 6 meses. Los resultados mostraron algo que los investigadores no esperaban. La combinación de los dos compuestos produjo una reducción en los marcadores de senescencia celular, en los niveles circulantes de citoquinas proinflamatorias y en los marcadores de estrés oxidativo, que fue significativamente mayor que la que cada compuesto producía por separado. La sinergia entre la berberina y el Astragalus resultó ser real, medible y biológicamente coherente. La berberina activa la AMPK y limpia el metabolismo celular. El Astragalus activa la telomerasa y estabiliza las células inmunes. Juntos, parecen atacar el envejecimiento celular desde dos ángulos complementarios. Este estudio no prueba que la combinación reverse el envejecimiento. La ciencia honesta no hace esas afirmaciones, pero sí demuestra que la interacción entre estas dos plantas produce efectos medibles y documentados sobre algunos de los marcadores biológicos del envejecimiento. Y eso es exactamente el tipo de información que merece estar en manos de cualquier persona que quiera tomar decisiones informadas sobre su salud. Y ahora viene el giro que reencuadra todo lo que has escuchado. El dato que, cuando lo entiendes, hace que quieras volver atrás y releer cada planta con otros ojos. Porque durante todo este video hemos hablado de plantas como si fueran soluciones individuales, cada una para un problema diferente. Pero hay un estudio que cambia esa narrativa de forma radical. Un análisis publicado en la revista Nutrients en 2022 por un consorcio de investigadores de las universidades de Bolonia, Zúrich y Maastricht realizó algo que raramente ocurre en la investigación con plantas: un análisis de red. En lugar de estudiar una planta contra un marcador de salud, estudiaron cómo interactúan entre sí los mecanismos moleculares de varios compuestos vegetales, incluyendo la berberina, el Astragalus, la rhodiola y la bacopa, sobre la red de señalización del envejecimiento celular. Lo que encontraron fue que estos compuestos no actúan en paralelo sobre dianas separadas. Actúan sobre nodos compartidos de una misma red molecular, y que la acción coordinada sobre esos nodos produce efectos de retroalimentación positiva que ninguno de los compuestos podría producir solo. En términos simples, estas plantas hablan el mismo idioma molecular, y cuando las combinas correctamente, se amplifican mutuamente. Pero el estudio también identificó algo igual de importante, que la combinación incorrecta de algunos de estos compuestos puede producir efectos opuestos. La redundancia sobre ciertas vías no suma, satura, y la saturación inhibe el mecanismo. Este hallazgo explica por qué algunas personas que toman 5 o 6 suplementos de plantas adaptógenas al mismo tiempo no notan ningún efecto. No es que las plantas no funcionen, es que se están cancelando unas a otras. Si en este momento estás pensando en alguien que necesita escuchar esto, no lo dejes para después. Comparte este video ahora mismo con esa persona, un familiar, un amigo, alguien que está luchando con la glucosa, con el dolor articular, con el cansancio o con la memoria. A veces la información correcta llega demasiado tarde. No dejes que eso pase. Comparte esto ahora. Y aquí está el punto donde todo lo que has escuchado necesita un marco diferente. Porque la pregunta no es cuál de estas plantas tomar. La pregunta real es cómo tomarlas de forma segura, eficaz y coordinada con todo lo que ya estás haciendo para tu salud. Y para responder eso, necesitas entender 3 cosas que casi nadie menciona cuando habla de plantas medicinales. La primera es la estandarización. No todas las presentaciones de estas plantas son iguales. Un té de ashwagandha tiene una concentración de buitanólidos completamente diferente a un extracto estandarizado al 5% de buitanólidos. Cuando los estudios que hemos mencionado mostraron resultados, usaron extractos estandarizados a concentraciones específicas.
Tomar un producto sin estandarización no es necesariamente tomar lo que el estudio probó. Es como tomar una aspirina de concentración desconocida y esperar los efectos de la dosis exacta. La estandarización importa. Busca siempre productos que especifiquen el porcentaje del compuesto activo en la etiqueta. La segunda cosa que nadie menciona es el ciclo de uso. La mayoría de adaptógenos y plantas moduladoras de esta lista no están diseñados para uso indefinido. Los estudios más rigurosos los han evaluado en ciclos de 8 a 12 semanas, con periodos de descanso de 2 a 4 semanas entre ciclos. El cuerpo se adapta. El sistema de señalización se regula a la baja. Y un descanso periódico permite que la sensibilidad se restaure. Este principio se aplica especialmente a la ashwagandha, la rhodiola y la schizandra. La berberina y la bacopa son excepciones parciales. Algunos estudios las han evaluado en uso continuado de 6 meses, sin pérdida de eficacia documentada. Pero incluso en esos casos, la supervisión médica periódica es imprescindible. La tercera cosa que nadie menciona es el orden de introducción. No empieces por las plantas con más interacciones. Empieza por las más seguras. Observa cómo responde tu cuerpo y añade las demás de forma gradual, con al menos 2 semanas de margen entre incorporaciones. De esta forma, si aparece algún efecto inesperado, sabes exactamente qué lo causó. Introducir 5 plantas al mismo tiempo es la forma más eficiente de no entender absolutamente nada de lo que está pasando en tu cuerpo. Y ahora el protocolo práctico. No como prescripción, porque no soy médico y este video no sustituye la consulta médica, sino como marco de referencia para tener una conversación informada con tu médico o con un nutricionista especializado en fitoterapia. Si tu preocupación principal es la inflamación articular, el punto de partida con mayor evidencia es la Boswellia serrata, con un extracto estandarizado al 65% de ácidos boswélicos, a una dosis de 300 a 400 miligramos 2 veces al día con las comidas. Algunos estudios combinan la boswellia con jengibre o con cúrcuma, y esta combinación ha sido evaluada en ensayos clínicos con resultados positivos sobre el dolor y la movilidad articular. Si añades moringa como fuente de quercetina y caenferol, estás cubriendo también la vía del NRF2. Esas 3 plantas juntas, boswellia, cúrcuma y moringa, forman lo que algunos investigadores llaman el triplete antiinflamatorio natural de mayor respaldo en evidencia clínica. Si tu preocupación principal es la glucosa y el metabolismo, la berberina es el compuesto con mayor evidencia individual. Las dosis utilizadas en los ensayos clínicos más robustos están entre 500 y 1500 miligramos diarios, divididos en 2 o 3 tomas con las comidas. Empieza siempre por la dosis más baja y auméntala gradualmente para reducir los efectos gastrointestinales, que son los más comunes en las primeras semanas. La combinación con Yaogulan podría tener efectos sinérgicos sobre la autofagia y el perfil lipídico, pero esta combinación específica no ha sido evaluada en ensayos clínicos en humanos, y cualquier uso debe estar supervisado por un médico, especialmente si ya tomas medicación antidiabética. Si tu preocupación principal es la cognición y la memoria, la Bacopa Monieri con extracto estandarizado al 20% de bacocidos a una dosis de 300 a 450 miligramos diarios con la comida más abundante del día es el punto de partida con mayor respaldo en revisiones sistemáticas. Recuerda, mínimo 8 semanas de uso continuo antes de evaluar resultados. Si añades ashwagandha para reducir el cortisol, la sinergia es biológicamente coherente. El cortisol es uno de los principales agresores de la función cognitiva en personas mayores, y atacar simultáneamente la causa del estrés y el substrato neuronal tiene más sentido que hacer las 2 cosas por separado. Si tu preocupación principal es la energía, la fatiga y el sueño reparador, la rhodiola rosea con extracto estandarizado al 3% de rosabinas y 1% de salidrosida a una dosis de 200 a 400 miligramos por la mañana es el protocolo mejor respaldado para la fatiga mental y el estrés crónico. Tomada por la tarde puede interferir con el sueño en algunas personas. La schizandra puede complementarla para el soporte hepático y la reducción de la fatiga mental,
pero recuerda la interacción con el citocromo P450 si tomas otros medicamentos. Si tu preocupación principal es el envejecimiento en general y quieres actuar sobre los marcadores biológicos del proceso, la combinación berberina más astragalus es la que tiene la evidencia más reciente y más específica sobre senescencia celular y telómeros. Pero también es la que más interacciones potenciales tiene con medicamentos comunes. No la introduzcas sin hablarlo antes con tu médico. Y si tienes acceso a analíticas de sangre, pide marcadores específicos antes de empezar y a los 3 meses. Proteína C reactiva de alta sensibilidad, hemoglobina glicada, perfil lipídico completo, enzimas hepáticas y, si es posible, panel inmunológico básico. Esos marcadores son el termómetro real. Te dirán si lo que estás haciendo está teniendo efecto. Y eso es infinitamente más valioso que confiar en cómo te sientes, porque el bienestar subjetivo puede engañar, pero los marcadores biológicos no mienten. Hay un patrón que subyace a todo lo que has escuchado hoy. No es sobre plantas. Es sobre un principio que la medicina moderna ha tardado en aceptar, pero que la evidencia hace cada vez más difícil de ignorar. El envejecimiento no es una secuencia de enfermedades separadas que aparecen por azar. Es un proceso biológico con mecanismos identificables, con señales moleculares reconocibles, con interruptores que pueden modularse. La inflamación de bajo grado, la disfunción mitocondrial, el acortamiento de telómeros, la resistencia a la insulina, el declive inmunológico, la carga oxidativa, todos forman parte del mismo proceso subyacente. Son manifestaciones distintas del mismo envejecimiento biológico. Y las plantas de esta lista no son curiosidades botánicas. Son moléculas que actúan sobre esos mecanismos de formas documentadas y medibles, que han sido evaluadas en ensayos clínicos, que tienen mecanismos moleculares identificados, que tienen interacciones reales con medicamentos reales, y que, usadas correctamente, con información, con supervisión y con paciencia, pueden ser herramientas genuinas en una estrategia de salud activa para las décadas que tienes por delante. Esto no significa que sustituyan a la medicina convencional. No lo hacen, no deben hacerlo. Pero sí significa que la conversación entre la medicina convencional y las terapias basadas en plantas debe ser más abierta, más informada y más basada en evidencia de lo que ha sido en las últimas décadas. Tu médico merece tener pacientes que llegan a la consulta habiendo investigado, que hacen preguntas, que traen estudios, que quieren entender los mecanismos, no solo recibir instrucciones. Esa es la mejor forma de ser un paciente activo. Y ser un paciente activo es, según múltiples estudios de adherencia terapéutica, uno de los factores que más consistentemente se asocia con mejores resultados de salud a largo plazo. Escríbeme en los comentarios qué planta de las 10 te ha resultado más sorprendente, o cuál vas a investigar más, o cuál ya conocías y cuál fue para ti una novedad. Cada comentario me dice algo sobre lo que necesitáis saber. Y si este vídeo te ha dado una sola pieza de información que no tenías, eso ya vale el tiempo que has invertido en verlo. Este contenido es estrictamente informativo y no sustituye el diagnóstico ni el tratamiento médico profesional. Consulta siempre con tu médico antes de introducir cualquier planta o suplemento en tu rutina, especialmente si tomas medicación. Y una última cosa, si este video te ha abierto los ojos, hay algo que no puedes perderte. En el video que aparece ahora mismo en pantalla encontrarás el siguiente paso. Cómo combinar estas plantas con los alimentos adecuados para que tu cuerpo las absorba al máximo. Y cómo diseñar una rutina diaria que haga que los mecanismos que hoy hemos explicado funcionen con toda su potencia. No se trata solo de qué tomar, se trata de cuándo, cómo y con qué. Y eso lo cambia todo. No lo dejes para después.